Bien. Bueno, pues buenas tardes. Algunos creo que nos vimos el lunes pasado y seguramente encontrarán el mismo discurso, por lo menos cambiamos el orden, ¿no? Ahora vamos a... en la sesión anterior habíamos comenzado revisando lo que es Morena, ¿no? Los principios éticos y más bien la vinculación entre la ética y la política en los documentos que ya hoy estructuran el partido, y habíamos en la segunda parte presentado una especie de recuento histórico y de ubicación dentro de los militantes de este partido, los adherentes, del origen de esta vinculación y cómo justamente se gestó la diferencia o la ruptura entre nuestro movimiento y otras fuerzas políticas que hay en el país. Es decir, lo primero que tendríamos que explicar es que el tema de la ética y la política en Morena es una herencia del movimiento social que se gestó desde el año 2006 y previo a este con el tema del desafuero, en función de una serie de críticas y de agravios que la democracia liberal estaba haciéndole al pueblo de México, ¿sí? Es decir, tenemos un origen de los agravios y a partir de esos agravios, de cierta literatura, de posiciones políticas, también hemos ido construyendo un discurso y una práctica política que, a diferencia de otros procesos, de otros grupos, de otros movimientos, cree primero que la política electoral es una vía para la transformación social y que la política electoral no está divorciada de la ética, que nosotros podemos hacer política en el marco de las instituciones liberales, representativas, pero que el elemento ético puede estar presente. En el año 2000, la idea de la cual nosotros partimos es que en el año 2000 había una especie de balance feliz, de romance nacional en torno a la llegada de Vicente Fox al gobierno. Si ustedes recuerdan, en ese año Vicente Fox gana las elecciones con un 42.5%, contendía durante ese periodo contra Francisco Labastida del PRI, que lograba un 36.1%, es la primera vez que el PRI pierde una elección presidencial. Había habido elecciones menores, estatales y locales que ya había perdido el PRI, veníamos de un proceso en el que el PRI había perdido primero algunas gubernaturas, también había perdido la mayoría absoluta, digamos, en el Congreso, y culminaba en el año 2000 con la derrota en las elecciones presidenciales por el panismo. Y Cuauhtémoc Cárdenas, esta figura relevante, digamos, de la política nacional, el actor, digamos, fundamental del PRD, pues estaba en un porcentaje que podemos ver era de los más bajos, ¿sí? Esto no se asemeja nada a la elección que va a tener López Obrador y los números que va a alcanzar. Ya teníamos un PRD decadente, digamos, o por lo menos la figura de Cuauhtémoc bastante desgastada, ¿no? Cansada en términos del ánimo nacional. ¿Quién capitaliza, digamos, toda esta ola de agravios en términos electorales que tiene el país? Pues es justamente el Partido Acción Nacional. Es la llegada de Vicente Fox, coloca la idea o dos ideas fundamentales en el imaginario nacional. Uno, que México había arribado a la democracia, es decir, con la alternancia, y se entiende por alternancia el asunto de que un partido diferente al que está en el gobierno pueda ganar elecciones, o sea, que no sea siempre el mismo, que con la llegada de la alternancia estábamos arribando a la democracia. Había en esos años también la idea generalizada de que en América Latina habíamos pasado por una serie de dictaduras militares o dictablandas, como podía ser la dictadura en México, ¿sí? Una dictadura benévola. Algunos le llamaban también al sistema del prismo el logro filantrópico, ¿no? Es decir, este sujeto perverso, pero que al mismo tiempo da, que al mismo tiempo ofrece, nos ofrece educación, salud, prebendas. Bueno, que estos gobiernos que no eran electos de manera democrática ni sostenidos de manera democrática llegaban a su fin, en una ola democratizadora. México era un país retrasado, podríamos decir, en ese proceso de democratización. ¿Qué le faltaba?
Bueno, le faltaba alternancia, dirían algunos, que se respetaran los procesos electorales, que las elecciones fueran limpias, que el gobierno no interviniera en ellas, que el gobierno en turno no atacara a sus contendientes políticos, que los dejara en el libre juego de la democracia. Si bien teníamos una serie de crisis de carácter económica, ¿sí?, teníamos 12 años de gobiernos priistas aplicando políticas de corte neoliberal. Recordarán ustedes que el PRI no fue neoliberal siempre. El PRI va a surgir como un proyecto nacionalista, revolucionario, con ciertas ideas keynesianas, cepalinas, que hacían una distribución del dinero, de los ingresos. Entonces, los primeros años del PRIismo pues, son lo que se conoce también como el milagro mexicano. Es una fase expansiva donde la gente no tiene democracia, o sea, no tenemos democracia, pero tenemos inserción económica, por así decirlo. No sé si esto se entiende. O sea, no era democrático el PRI, pero se podía tener ascenso social. Un campesino podía migrar a la ciudad, tener un proceso educativo, conseguir un trabajo en la fábrica, seguridad social, salud, etcétera, etcétera. Entonces ahí se sostenía ese régimen. Justamente la crisis del 68, ¿no?, después el 85, van a poner en cuestión esta idea. Va a haber muchos movimientos que cuestionaban el hecho de que el país pudiera seguir así, es decir, no era suficiente la elevación de los niveles de vida y la incorporación al desarrollo pagando el precio de no tener democracia, ¿no? Después el priismo cambia con los gobiernos de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo. Estos tres gobiernos, de manera gradual, van a ir aplicando con mucha fuerza políticas, reformas estructurales se llamaban, ¿sí?, que lo que van a hacer es generar un paquete de cosas que llamamos neoliberalismo, ¿sí? Por eso muchos de los elementos que están presentes en Morena están en contra del neoliberalismo. ¿Y qué significa el neoliberalismo? Pues justamente significa una política de Estado que privatiza, ¿sí?, que hace que los bienes de la nación sean vendidos a particulares, que liberaliza, que hace que los países no tengan protección a sus mercancías, a la industria y al trabajo. Recordemos la firma del Tratado de Libre Comercio, ¿no?, el acuerdo multilateral de inversiones y una serie de cosas que abrían las fronteras del país para ya no ser más protegidos, ¿no? Es todo el embate al campo, todo el embate a la pequeña industria nacional, etcétera, etcétera. Y también un gobierno neoliberal lo que hace es desregular, o sea, quitar todas las regulaciones posibles a las inversiones nacionales o internacionales. Si ustedes observan, ese priismo es justamente un paquete de políticas que se va a mantener hasta la época actual. Cuando llegan los gobiernos de Vicente Fox, de Calderón y ahora el que tenemos actualmente, lo que van a hacer es continuar con estas políticas. México desde ese tiempo es un país con políticas de corte neoliberal, eso no ha cambiado, pero era una válvula de escape. En el año 2000 se decía, bueno, hay más pobres, ¿no?, la gente está más mal, hay más corrupción, pero por lo menos tenemos alternancia. Y entonces se festejaba la llegada de Vicente Fox. Era como un bono para la sociedad, un palomeo también para el gobierno mexicano frente a los organismos internacionales. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué ocurre en el año 2006? O eso que nosotros llamamos el desencuentro y que es el clima donde consideramos se van a gestar los valores fundamentales de Morena. Yo quisiera que nos quedara muy claro que Morena es un partido, es una organización política que proviene del movimiento social, que no proviene de un grupo de iluminados que nos marcan la vanguardia o que nos dicen cómo se deben hacer las cosas. Este proceso de reconstrucción nacional que Morena y las organizaciones que le han antecedido pretende hacer, proviene de la práctica, de la construcción cotidiana y de la lucha política cotidiana que nos ha ido haciendo cambiar y tomar posiciones sobre la política real.
No sé si me explico, no es un documento elaborado por una serie de expertos, sino es un documento que recoge una serie de luchas que básicamente reconoce que el país está mal, que es un país que está en manos de los corruptos, que es un país que está en manos de las empresas y que puede ser cambiado a través de la vía electoral y por medios pacíficos, que nosotros podemos dar esa lucha. En 2006, mientras López Obrador era el jefe de gobierno de la Ciudad de México y daba conferencias mañaneras y iba creciendo en las encuestas, al mismo tiempo que eso pasaba, Vicente Fox cometía pifia tras pifia, ridículo tras ridículo a nivel nacional e internacional. Iba, digamos, generando la condición de que el PAN no repitiera su permanencia en la presidencia de la República. ¿Qué es lo que sucede con esta figura fundamental de López Obrador creciendo? Que va a empezar a tener muchos reflectores, para bien y para mal. Fueron más los que fueron para mal. Y se gesta una alianza entre el PRI y el PAN, entre el PRIAN, ¿no? Justamente para detenerlo y para contenerlo en su estrategia de la llegada a la presidencia. López Obrador era un político que formaba parte, digamos, de la propia clase política nacional, con su propia historia de lucha, de reivindicaciones que lo hacía distinto, pero efectivamente en ese momento se estaba disputando la presidencia de la República. Tampoco es que López Obrador tenía todo este movimiento y toda esta claridad frente al proceso, sino que a partir de toparse con pared, de ver que las instituciones que han prometido que serán transparentes, que darán un juego democrático, no sirven, pues llega un punto en el que él mismo va agotando las vías, ¿no? Él va agotando las vías y va construyendo un nuevo discurso que nosotros consideramos va a, por primera vez en muchos años, como a reencontrar, a reenamorar, por decirlo así, a la ética con la política, ¿sí? Es una especie de pegarse con pared con el discurso que el gobierno estaba ofreciendo, que los gobiernos estaban ofreciendo. Es un desencanto el que lleva a constituir un nuevo discurso. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre el tema del desafuero. No sé si todos aquí recordamos y ubicamos el tema del desafuero. El tema del desafuero era una estrategia política de acción nacional de Vicente Fox, ¿sí? Y de algunos miembros también del Partido Revolucionario Institucional para frenar la carrera de López Obrador a la presidencia de la República. ¿Han sido la novia? Sí, salió. Había una estrategia ahí muy clara que se notaba, que empezaba, digamos, como a romper esta idea de que habíamos llegado a la democracia, porque no se estaba respetando la posibilidad de que alguien con futuro político pudiera llegar a la presidencia. No sé si esto se entiende. Se acababa la luna de miel del año 2000. Ahí empezó el primer gran pleito nacional que va a dividir al país hasta la fecha, ¿sí? Hoy todavía tenemos un país en términos políticos dividido. Recordarán en 2006 que del centro del país hacia arriba había un color y del centro del país hacia abajo había otro color, ¿no? El documento en el cual pasamos esta ponencia forma parte de un libro que se llama México de la Esperanza Unida o algo así a la Nación Dividida. O sea, justamente el momento en que nos quebramos y nos dimos cuenta que no íbamos juntos en el mismo proyecto de nación, que aquí había diferencias radicales. En ese sentido, entonces, lo que hace la inhabilitación o el intento de inhabilitación de López Obrador es mandar un primer mensaje de descrédito a la alternancia. La alternancia no sirve. Todos aquellos que en el año 2000 creyeron que el voto útil servía para acercarnos a la democracia, bueno, se equivocaron, erraron, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el nuevo gobierno, el gobierno panista, muy pronto daba cuenta de que no era un gobierno democrático, que no estaba dispuesto a respetar a sus contendientes y mucho menos a permitir que un gobierno de izquierda, socialdemócrata, con un proyecto de justicia social llegara al gobierno. En ese contexto, en el contexto del desafuero, de la marcha del silencio que aglutinó a muchísimas personas
con rasgos no partidarios, amas de casa, familias completas que marchaban porque veían que había una injusticia clara, ¿sí? Se fue gestando lo que nosotros denominamos una retórica de la intransigencia, un discurso de la intransigencia que no es democrático. O sea, la intransigencia implica que el otro no tiene derecho a pelear por elecciones, ¿sí? Es decir, tú no juegas en esta arena política. Y el discurso de la intransigencia es un discurso de descalificación, de miedo y de imposibilismo. ¿Qué es lo que nos dice, digamos, la teoría? Un poco para que nosotros ubiquemos estos discursos de la intransigencia en ese tiempo y seamos capaces también de enfrentar ahora que vienen las elecciones, en todos los procesos electorales, que se va a volver a gestar el discurso de la intransigencia. O sea, recordemos que dentro del espectro político nacional, Morena se encuentra en el lado más opuesto del neoliberalismo, ¿sí? Claramente, para todos los intereses del capital y para las instituciones y las clases políticas que defienden el modelo neoliberal porque se benefician de él, Morena es el enemigo. Y vamos a ver resurgir esta retórica de la intransigencia. Hay tres elementos que nos pueden servir para identificar cuando un discurso está constituido desde esta retórica. Esta retórica genera miedo, nos hace sentir que somos menos, es decir, que estamos incapacitados para el cambio, que tal cosa no puede ocurrir, ¿sí? Y nos hace sentir que todos los discursos de cambio son malévolos, provienen de una intención de dominarnos, de conducirnos, ¿no? Han oído hablar de un montón de frases, ¿no? Que dice que si los que son seguidores de Andrés Manuel son robots, ¿no? Siguen al líder mesiánico, como si estuviéramos adormecidos, adormilados, sin capacidad de conciencia, de pensar. Entonces, la primera tesis es la tesis de la perversidad. O sea, este discurso, que ya lo vivimos, pero este discurso y esto que ofrece hoy Morena es perverso. Proviene de alguna idea malvada de controlar a las pobres personas buenas que se han adherido al partido o al movimiento, ¿sí? Ya lo hemos oído eso, ¿no? O que estamos locos. O que estamos locos. Ese es esto, la tesis de la futilidad. Esto que haces no sirve para nada. O sea, por más que ustedes hagan y luchen y brigadeen y toquen puertas, etcétera, la gente de todas maneras se va a vender por un bulto de cemento, la gente de todas maneras va a vender su voto por 500 pesos, por una tarjeta de Monex. O sea, lo fútil es lo que no tiene sentido, lo que no sirve para nada. ¿La tesis de qué? De la futilidad. Y la tercera tesis es la tesis del riesgo. Esto que hacen los de Morena, los de este partido, pone en riesgo al país, porque seguramente van a querer sacar a las transnacionales y nos vamos a quedar sin empleo. Lo que se pretende hacer con una ética republicana y con un gasto público republicano, lo que va a hacer es empobrecernos, nos va a endeudar, nos va a llevar a la crisis, como en la época de los gobiernos del PRI. O sea, es un gran riesgo. Recordemos las frases que ya venimos conociendo desde el año 2006. Es un peligro para México. Entonces, o es perverso, o es inútil, o es riesgoso. Esos tres elementos los vamos a encontrar siempre en un discurso de la intransigencia. Y tenemos que ser capaces de rebatirlos, ¿sí? A lo largo del diplomado vamos a tener muchas sesiones que nos van a dar herramientas para discutir y nosotros mismos entender por qué lo que Morena quiere, por lo que Morena lucha, no es ni perverso, ni fútil, ni riesgoso. Así, digamos, con este ataque que va a tener López Obrador y el movimiento que lo va a ir constituyendo, porque recordemos que el movimiento va a rebasar al PRD, ¿sí? No es el PRD quien va a sostener este proceso, sino nosotros, los que estamos aquí, ¿no? Los que desde esos años marchábamos, brigadeábamos, volanteábamos, etc. O sea, este movimiento justamente es el que va a ir generando una relación entre
el líder, por decirlo de alguna manera, y nosotros, ¿no? Y ahora vamos a explicar cómo entendemos eso. Bueno, así se empieza a plantear esta idea de la revolución de las conciencias. Era un poco como decir, nada de lo que hagamos va a servir de nada si no modificamos nuestra conciencia. ¿Sí recuerdan un poco ese tiempo? O los que son muy jóvenes sepan que empezó a constituirse esta idea de la revolución de las conciencias. Esta idea de que este país necesitaba otra mentalidad, otras conciencias para cambiar, no fue efectiva ni exitosa porque el líder nos diera luz. Nosotros decimos que el líder no da luz, sino que el líder es líder porque nos refleja. El líder es líder, hay muchos liderazgos, en la teoría se pueden clasificar, pero no vamos a entrar en esas discusiones. Solo vamos a decir que hay unos liderazgos que sí dan luz, donde yo les digo lo que tienen que hacer y ustedes se convencen de mi discurso. Y hay otros liderazgos carismáticos que lo que tienen es la capacidad de reflejar lo que yo estoy pensando en una palestra de mayor importancia. No sé si esto se entiende. Yo estoy aquí tomando la palabra, en este lugar. Tengo una palestra mayor que la de ustedes, ¿no? Y ustedes estarán siguiéndome, asintiendo. Algunos yo los veo que están haciendo así, ¿no? Como sí, porque lo que estoy diciendo es el reflejo de lo que ustedes están pensando. Tal vez no lo habían pensado así, pero están recordando una serie de eventos y se sienten reflejados. Entonces yo no les doy luz, lo que estoy haciendo es ser una especie de espejo donde se miran, y por eso empezamos a entrar en una conexión, ¿sí? Así, digamos, López Obrador, nosotros interpretamos su liderazgo como carismático y interpretamos a él como justamente un intérprete de los agravios, del enojo y la molestia de miles de mexicanos que se sentían defraudados porque la democracia que nos habían vendido, como la llegada o el arribo a, pues había sido violentada por el mismo sujeto y el mismo partido que se había beneficiado de esas instituciones y de esos procesos. O sea, era el propio Vicente Fox y los mismos actores políticos de Acción Nacional quienes se habían dedicado a generar un discurso de la intransigencia y se habían dedicado también a violentar el formato en el que el propio Vicente Fox había llegado. No sé si esto se entiende. Habíamos encarado al poder, no teníamos el espacio. Andrés Manuel sí lo tenía. Tenía una estructura partidaria, tenía espacio en la televisión, salía en los medios de comunicación y él sí podía encarar al poder porque formaba parte de la élite política, nosotros no. Y en nombre de los otros, o sea de nosotros, fue capaz de nombrar, de decir lo que estábamos pensando, nuestra molestia, nuestra indignación, nuestra rabia. Muchos de nosotros en ese periodo encontramos un discurso que por primera vez, a diferencia de Fox y su alternancia, articulaba la política y la economía. Se estaba luchando por elecciones limpias, transparentes, porque se respetaran los resultados. Recordemos el voto por voto, casilla por casilla, que no había nada más democrático que eso. Porque se respetaran esos acuerdos de la política electoral y al mismo tiempo porque se cambiara el rumbo del país, el modelo económico. Cuando el panismo llega a la presidencia, lo único que está pidiendo es democracia electoral, pero el modelo económico siguió siendo el mismo. No había ninguna crítica al modelo económico que empobrece, que no genera justicia social, que nos hace estar... Perdón. Que nos hace estar, digamos, también en medio de este clima de violencia en el país, ¿no? El modelo económico también es el debate sobre la violencia, también es el debate sobre la incorporación de los jóvenes al narco, sobre los miles de muertos y desaparecidos que hay en el país. Eso no va desligado del modelo económico. O sea, es un modelo económico que no incorpora a los mexicanos al trabajo y que los arroja o a la migración o a la violencia, ¿no? Al crimen organizado.
Entonces, el discurso de López Obrador se va a gestar, y del movimiento López Obradorista se va a ir gestando con estas claves que nosotros identificamos. Uno, la relación entre la ética y la política, la idea de que lo ético y lo político no están disociados, y ahora vamos a pasar a esa parte. Dos, la idea de la justicia social, la noción de que por el bien de todos, primero los pobres, o ya le toca a los pobres, ¿no? Pero sobre todo la idea de que existen derechos universales, ¿sí? La sesión pasada decíamos la diferencia entre el modelo y la visión económica que tiene Morena y todo este movimiento es que nosotros somos sujetos de derecho. Por eso tendríamos que tener acceso a una pensión en la vejez. Recordemos esta idea de la pensión para los adultos mayores. Por eso tendríamos que tener derecho a la educación y a un paquete básico educativo, que no tendríamos que pagar ni negociar con el sindicato, ni mucho menos. Por eso tenemos derecho a la salud y una serie de cosas que son fundamentales para poder vivir una vida digna. Esa es la diferencia entre nosotros y las políticas del corte neoliberal. ¿Qué es lo que nos diría un político que hace política neoliberal? Nosotros no tenemos derechos, tenemos oportunidades, tenemos la posibilidad. En este país somos tan afortunados que hasta tenemos a los hombres más ricos del mundo en la lista de Forbes, son mexicanos. Ese sería el discurso neoliberal, porque es posible que cualquiera de nosotros sea muy rico y acumule mucho dinero. Eso es distinto de los derechos. Lo posible no es probable. Yo pregunto, ¿es posible que yo sea como la señora Aramburu-Zavala, ¿no?, que tiene una gran fortuna, una de las mujeres más ricas de México? ¿Es posible? Sí. Pero a lo mejor me saco un elástico, luego invierto, y luego compro Telmex, y luego lo revendo, y hago muchas cosas. La pregunta es si es probable. No es probable. O sea, no es probable, y las estadísticas nos dicen que hay muchos millones de mexicanos en la pobreza. Y no es porque sean flojos, ni porque no se les ocurra, ni porque no hayan tomado un curso de emprendimiento o de microchangarros, ¿no? O sea, es porque no es probable. Entonces, digamos, este eje de la justicia social implica que nosotros pensamos la economía en clave de derechos, y eso va amarrado con la ética, con la idea de que hay valores universales que se deben de respetar: el derecho a tener una vida digna, no el derecho a la vida, el derecho a tener una vida digna. El otro eje es el de nación y soberanía, es recuperar la idea de que somos una nación. No es que estamos en el mundo globalizado y abierto y todos somos capaces de movernos y trabajar a las empresas que están en Alemania o en Italia o en España. No, nosotros somos una nación, tenemos que cuidar nuestra industria, tenemos que cuidar también a los trabajadores de esta nación, y eso pasa por proteger las fronteras, y eso pasa por contraponer y colocar de manera jerárquica los intereses de la nación frente a los intereses de las empresas transnacionales. Eso pasa también por decidir qué cosas son fundamentales para el desarrollo del país. Estamos pensando en el agua, estamos pensando en el petróleo, estamos pensando en todos los recursos naturales que en primer lugar tienen que estar al servicio de la nación, o sea, de los ciudadanos. Lo primero que tienen que resolver son las necesidades internas, y después, si sobra y si conviene al país, pueden resolver las necesidades externas. Eso es un proyecto de nación y soberanía. Y el cuarto es que tiene que ver con la democracia y la institucionalidad, ¿sí? La idea de que la democracia que había llegado en el año 2000 no era democracia en realidad, ¿sí? Era una artimaña para poder sostener las políticas neoliberales. Podía llegar quien fuera, menos López Obrador. Podría ser hasta Fox, menos López Obrador, ¿sí? ¿Por qué? Porque no garantizaba la consistencia de las políticas neoliberales. Eso era lo que López Obrador no iba a garantizar. Y por eso vamos a encontrar estos ejes de crítica a las instituciones, sobre todo después del fallo de la
del Tribunal Electoral, negando la posibilidad del voto por voto. La frase, digamos, clásica de ese momento era al diablo con las instituciones. Después era al diablo con sus instituciones y era al diablo con sus instituciones para construir una nueva república. ¿Sí? Era la revolución de las conciencias, al diablo con sus instituciones y una serie de elementos que vamos a ver ahora que el doctor Octavio presente, van a estar presentes en nuestros documentos fundacionales. Nos vamos al eje de ética y política y ahí nos vamos a quedar. ¿Cuál es la separación discursiva entre este movimiento que encabeza López Obrador y el resto de la clase política que no se puede entender sin el desafuero, o sea, sin esa etapa fundacional? Lo primero es, López Obrador se negaba a descargar la culpa que caía sobre él y que lo obligaba a ser desaforado, digamos, y por lo tanto a no participar en elecciones. Se negaba a que esa culpa cayera en un funcionario menor. Esa era la propuesta que en esos días le hacía la propia Secretaría de Gobernación, y el argumento que va a construir López Obrador viene desde la ética. Se le decía en esos años, los columnistas de los periódicos, que era un suicidio político, que tenía toda la posibilidad de llegar a la presidencia, y empezó a colocarse la idea de que la presidencia no era un fin, que la presidencia era un medio para cambiar al país. Entonces, a diferencia de otros políticos que estaban negociando, transando, sacrificando a sus camaradas, a sus correligionarios, ¿no? Andrés Manuel decía no. Y con ese no transar, con ese no transigir, que le generó también la fama de un hombre pues duro, ¿no? Necio, etcétera, estaba, digamos, volteando la tortilla de la política nacional y develando que la mayoría de la política se hace en función de esas transacciones. Decía no, y eso ponía en crisis a la clase política nacional. Se develó que la ética y la política, por lo menos para los sectores de la élite del PRI, del PAN y de muchos partidos, son incompatibles. Nosotros, perdón, solo no, está bien. No suponemos en esta... Bueno, pues yo voy a fungir como expositor de esta segunda parte, de esta primera parte del diplomado, que efectivamente, como ya la doctora Lisa nos ha anunciado, se concentra en el asunto de la ética y la política en Morena. Y justamente como la doctora Lisa nos lo decía, pues en realidad esta es una parte esencial de la propuesta de la lucha política que hoy en día, de la lucha política y social que hoy en día tiene Morena, ¿no? Y de la cual pues yo entiendo que todos nosotros participamos al estar aquí, al participar en diferentes actividades, en diferentes frentes, digamos, de lo que es esta lucha. Bueno, en primer lugar, fíjense ustedes, no solo en México, sino en América Latina, hoy en día una de las instituciones más denigradas, de la que la gente menos confía, pues son los partidos políticos, ¿no? Hay una empresa que se llama Latibarómetro, que se dedica a hacer encuestas a nivel latinoamericano, y justamente investiga cosas como estas, ¿no? Y en América Latina, la gente que vive en América Latina mayoritariamente desconfía de la policía, en primer lugar, por corruptos, e inmediatamente después desconfía de los representantes políticos y de los partidos políticos, ¿no? Es decir, vivimos una situación no solo en México, sino en América Latina, en la que la gente no cree en sus representantes, no cree en sus políticos, desconfía de sus presidentes, de sus gobernadores, de sus diputados, ¿no? Hay una situación de constante distancia, ¿no? En el caso de México lo que tenemos es que Morena se encuentra justamente, digamos, en un entramado como eso, ¿no? En un contexto en el que la gente no confía en los partidos políticos, con razón, no confía en los políticos, con razón también, y en ese contexto Morena se presenta o se percibe como una alternativa que justamente haga diferencia con aquello que la gente está percibiendo, y que, sí, como partido político aspira a formar parte del poder o a tomar poder, a generar poder, pero en un sentido transformador, ¿no?
Esta es una diferencia esencial. La gente desconfía de los partidos políticos porque se da cuenta que los partidos políticos son, en muchos momentos, utilizados para promover intereses personales. Y aquí de lo que se trata es, sí, Morena es un partido político, aspira al poder, pero es un poder para transformar las cosas, para que la gente vuelva a creer en sus representantes, para que ese poder instaurado, que se llama gobierno, que se llama Estado, otra vez sea un instrumento para favorecer a las mayorías y no nada más a unos poquitos interesados. Y así, ¿no? La gente considera que, mucha gente, ¿no? Que todos los políticos son iguales. La ciudadanía está harta. Y esto representa, digamos, un reto fundamental para Morena. ¿Por qué? Porque Morena debe entiende que está en una situación como esta, debe trabajar para ser una opción, pero también, digamos, para no caer en los vicios en los que ya muchos partidos han caído. Por ejemplo, una actividad como la que tenemos hoy apunta en esta dirección. Necesitamos ciudadanos conscientes, informados, críticos, participativos, justamente para que todos nosotros aportemos a que la política no se quede igual, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de un líder como lo es López Obrador, ¿no? Este es un político que constantemente se ha mantenido, digamos, en una posición lejana de escándalos, cuida su imagen pública, jamás se le ha encontrado un escándalo. Imagínense con toda la persecución política que tiene López Obrador, imagínense si le encontraran un pelito, ¿no? Si le encontraran alguna cola que pisar, esto sería un escándalo. Entonces, en este sentido, la ética y el mostrar diferencia con respecto a la clase política es un elemento fundamental. En Morena tenemos el reto de demostrar que no todas las organizaciones políticas, no todos los representantes políticos son iguales, ¿no? Morena se enfrenta a este reto, a esta necesidad de dar aire a la política y de volver nuevamente, como decía, un instrumento a la política y al gobierno para todos nosotros. Ahora bien, Morena tiene un cuerpo de principios, tiene una declaración de principios, estatutos, un proyecto de nación. En estos documentos hay una idea, una propuesta de lo que aspira Morena a formar. En este sentido, uno de los retos importantes, no solo de los dirigentes, sino también de los participantes de Morena, es que nosotros como gran estructura, que como ya señalaba la doctora Lisa, no es una estructura tradicional de partido político, esto parte de ser un movimiento social y tiene elementos de movimiento social, ¿no? Morena no es un partido como los demás desde su propia estructura. Entonces, en este sentido, tanto las dirigencias, que son temporales, no son permanentes, como la gente que participa en general en la estructura, tenemos que aspirar a ser congruentes con esos principios, a manejarnos dentro de la política con principios, manejarnos dentro de la política con ética, dejar atrás este fenómeno de que la política es un medio para promover intereses meramente personales o de grupo, ¿sí? Esto tiene sentido, por ejemplo, si uno revisa cuáles son, digamos, los árboles familiares de muchas de las élites empoderadas en PRI, PAN y en las grandes empresas, resulta que entre ellos son familiares, son primos, se casan entre ellos, ¿no? Entonces, de manera que entre poder económico, poder político, gobiernos estatales, pues ahí es como una especie de jueguito, ¿verdad? En el que nada más están incluidos ellos y todos los más están fuera. En ese sentido, nosotros aspiramos a que esta situación se transforme. Por esta razón es que la ética es un elemento central en nuestro proyecto político. El proyecto político de Morena, el proyecto social, el proyecto económico, solo tiene sentido y solo puede aspirar a una verdadera transformación si mantenemos a la ética como un eje fundamental en nuestro actuar. La ética es como ese gran eje que debe dirigir nuestras acciones, como dirigentes, como participantes, como gente que apoya a este movimiento social convertido en partido político. Ahora bien, hay tres planteamientos básicos que se les debe exigir de manera amable, por supuesto, a todos aquellos hombres y mujeres que se acercan a Morena para disponer sus esfuerzos a favor de esta causa social. Por supuesto, nosotros somos parte de este grupo. En primer lugar, y recalcando este mismo principio,
debemos ver la política sí como una actividad en la que tenemos que participar. Se participa en política para obtener poder, pero una política que funcione con base en los principios éticos. Ya vimos las consecuencias que tiene que la política olvide los principios éticos. Esta construcción de grandes poderes, el desplazamiento de las mayorías sociales, la injusticia, la manipulación del poder, todos estos fenómenos que en realidad hoy en México los tenemos muy presentes. Por esta razón nosotros vamos a participar, debemos participar en política dentro de Morena, pero siempre pensando en la ética como nuestro norte. La ética es lo que debe dirigir todos nuestros esfuerzos. Por otro lado, y este es un asunto muy importante, ¿no? Se es ético en todos los actos que uno genera todos los días, en las decisiones que uno toma. Y en este sentido, un ejemplo muy claro de cómo podemos mantenernos congruentes y éticos con la organización es rechazando uno de los fenómenos que hoy en día en México pues están a la orden del día, ¿no? Que es estas transacciones en lo oscurito que se dan entre los partidos políticos. Hoy es fácilmente identificar cómo entre PRI y Acción Nacional, Partido Verde y en algunos momentos PRD, ¿no? Son una especie como de club de Toby, ¿no? En los que están todos juntos, hacen amarres, hoy se apoyan, mañana se critican, ¿no? Y que a ellos no los une ningún principio ético. Lo que están utilizando es la figura de los partidos políticos, recursos públicos, fuentes de poder para promover sus propios intereses. Esto es algo que nosotros debemos rechazar en nuestra organización, no participar de esas tranzas. Esto no significa un no a alianzas con otros grupos, a generar cooperación con grupos diversos, pero sí rechazar definitivamente este oportunismo que se da entre los partidos. Ejemplos claros, los chapulines, ¿no? Que hoy en día, por ejemplo, militan en el PRI, le cierran las puertas para la candidatura y entonces, sin ninguna mediación ética, sin ningún principio, brincan al PAN, ¿no? Y si ya brincó al PAN y en el PAN le quitó el puesto a otro, bueno, pues entonces resulta que brinca al PRI, ¿no? Y de repente salta una ventana y brinca del Partido Verde, ¿no? Es decir, este tipo de conductas demuestran que efectivamente es gente que no tiene principios éticos al participar en política. Nosotros debemos rechazar tajantemente este tipo de prácticas que tanto daño nos han hecho. Y en este sentido, al no transar no generar este tipo de prácticas y no transar con este prianismo y sus aliados, bueno, pues lo que buscamos es generar justamente un distanciamiento del tipo de proyecto político y económico que actualmente está gobernando en este país, que es el neoliberalismo, ¿no? Nos mantenemos éticos, no transamos con quien no debemos de transar, nos mantenemos congruentes con nuestros principios, con el objetivo de separarnos del proyecto neoliberal que el PRI han impuesto en este país, ¿no? Entonces, estos son tres elementos esenciales: mantenernos éticos, no transar en el sentido de generar pactos con quienes no debemos, y de esta manera alejarnos del proyecto neoliberal que desafortunadamente nos tiene en las condiciones en las que estamos. Ahora, en México y en muchos lados afrontamos una tragedia. La tragedia de que para mucha gente, hasta el día de hoy, participar en política o acercarse a hacer política le significa la posibilidad de ganar personalmente, ¿no? Mucha gente tiene la perspectiva, desafortunadamente, de que hay que participar del juego político no para hacer un trabajo social, no para aportar, no para transformar, sino más bien para beneficiarse personalmente, ¿no? Utilizar al poder público, los recursos públicos, para promover intereses personales, olvidándose de que la política y el gobierno son instancias que deben servir para favorecer a todos. En este sentido, Morena tiene también un eje esencial al plantear que se busca el poder, pero no para promover intereses personales, sino para promover un cambio de régimen, para promover un cambio esencial en la forma como están funcionando las cosas en México. No se trata de que nosotros aquí, en Morena, como integrantes, como representantes, como organizadores,
participemos en Morena porque lo que queremos es un hueso. No se trata de eso. Eso no es congruente con el espíritu de la organización. Se trata de que queremos puestos públicos, sí. Queremos ser representantes, sí. Queremos ejercer recursos, sí. Queremos legislar, sí. Pero no para promover nuestros intereses personales o de grupo, sino para transformar las cosas, para cambiar el régimen que actualmente impera en el país. Para eso es que buscamos el poder. Para eso es que aspiramos a ganar. Pero bien, aspiramos a ganar para cambiar, para generar el cambio de régimen. ¿Qué significa este cambio de régimen? En principio, algo esencial. Tenemos que, como fuerza política, desmantelar al neoliberalismo. El neoliberalismo como un proyecto económico, pero también como un proyecto político. Ya la doctora Lisa nos daba elementos fundamentales para entender lo que es el neoliberalismo, la privatización, la desregulación, la desprotección de las mayorías sociales. Esta es una forma de Estado, digamos, una forma de organizar la política y la sociedad que nosotros no queremos, porque ya vimos cuáles son las condiciones, ¿no? Hay que voltear a ver un diario, como todos los días están llenos de noticias trágicas en este país, ¿no? Hay que abrir los ojos para darnos cuenta de lo que pasa. Aspiramos a dejar atrás ese neoliberalismo y comenzar a construir una sociedad más justa y solidaria, que esto no es ninguna utopía, esto es algo justo a lo que todos nosotros aspiramos, a vivir en una sociedad con justicia, una sociedad solidaria en la que todo el mundo tenga espacio para participar, todo el mundo tenga posibilidad de vivir felizmente o con mínimas condiciones, o con buenas condiciones de vida. Para lograr esto, Morena tiene que participar del poder, tiene que mantenerse ético, y como un elemento fundamental, tenemos que arrancar las instituciones del Estado, que hoy en día están en manos de los grupos de poderes fácticos que han tomado estas instituciones y las han manejado para sus intereses personales. Y miren, para, digamos, demostrar este asunto, pues no hace falta más que ver las noticias de la última semana, ¿no? Hay que ver quiénes son los nuevos funcionarios públicos que se designan desde los altos mandos, ¿no? Gente cercana, gente colocada en posiciones clave para favorecer sus proyectos personales, ¿no? ¿En qué momento hago alguno de nosotros? Nos llamaron por teléfono, nos hicieron una encuesta, nos fueron a buscar a nuestros trabajos para decirnos, ¿no? Participativa y democráticamente, ¿quién debería ser el presidente de la Suprema Corte? ¿No? ¿Cómo es que vamos a repartir el recurso público? ¿No? ¿Qué necesitan ustedes como ciudadanos? Bueno, pues estas cosas sencillamente no nos son preguntadas. Se deciden desde las élites del poder, que colocan a gente clave en ciertas posiciones y a partir de ahí manejan todos los asuntos públicos. Y todos nosotros, pues bien, gracias, ¿no? Abandonados, depuestos, desposeídos, desempoderados, ¿no? Y es por esta razón que nosotros tenemos ese compromiso de arrancar de las manos de esos intereses esas posiciones claves de poder para poder generar la transformación. Arrancando estas posiciones clave, ¿no? Quitando a estas personas de las posiciones de poder clave, nosotros aspiramos también a formar una democracia auténtica, lo que nosotros llamamos una democracia participativa. Y aquí cuidado con esto, ¿no? Como ya la doctora Lisa señalaba hace rato, ¿no? El discurso oficial. En México tenemos democracia, sí, por supuesto que tenemos democracia, ¿no? Dicen los políticos, cualquier político que le pregunten casi, dicen los medios de comunicación, dicen muchos académicos. ¿En México hay democracia? Sí. ¿Qué significa que haya democracia? Que se celebran elecciones y que hay muchos partidos políticos, ¿no? Ya tenemos democracia, la gente vota, aunque vaya el 40% de la gente, no más, de un 100% no más del 40%, hay democracia. Nosotros creemos que eso no es una verdadera democracia. ¿Por qué? Porque es una democracia que no incluye a todos. Porque es una democracia que tampoco es en muchos momentos tolerante, por ejemplo, con la diferencia. Hay que ver los embates que se han hecho en contra de López Obrador en los últimos 2 procesos electorales. Hay que ver en manos de quién está el conteo de los votos. ¿En qué condiciones hoy está el INE? Ustedes saben que le hicieron una huelga de brazos caídos
al presidente del INE hace aproximadamente 20 días, ¿no? Los representantes de los partidos políticos instaurados, ¿no?, incluyendo ya representantes de nuestra fuerza política, se dieron cuenta que sencillamente Lorenzo Córdoba, que es el hoy presidente del INE, pues le estaba haciendo el juego muy grosero al Partido Verde y al PRI. Entonces definitivamente le hicieron huelga, ¿no? Los propios partidos dijeron, ¿sabes qué? No, nosotros así no podemos jugar, ¿no? Entonces nosotros aspiramos a que ese tipo de cosas se depongan, y más bien a que en la democracia real que tenemos que construir, la participativa, no nada más las cúpulas participen, sino participe la mayoría social, y no nada más a través del voto, sino de manera directa, de manera constante. Este es un proyecto que también Morena aspira a construir en este país. Ahora bien, para que todas estas cosas que les he planteado, que se han visto aquí, sean posibles, nunca, pero nunca hay que olvidar que todo esto es posible de transformar solo si Morena mantiene a la ética como el eje fundamental de la política. Si Morena se olvida como organización de que la ética es el eje rector de toda nuestra actividad, pues sencillamente no podemos generar la transformación. Y nuevamente, este es un asunto que no nada más atañe a las dirigencias, a los representantes, también atañe a todos aquellos que participamos de Morena. Morena no es un partido político vertical, es un partido más horizontal que involucra a las organizaciones sociales, también es un movimiento social. Entonces, este asunto de la política nos involucra a todos, y ese debe ser el eje y la fuerza que le debe dar sentido y debe movernos en la actividad política. A nosotros, la gente que lo conoce, ¿se acuerdan cómo era cuando era funcionario de la UAP? Cuando era profesor y era director de administración de empresas, ¿no? Sí. Era uno, ¿no? Moreno, así como gordito, su bigote estaba medio pelón, y verlo ahora, ¿no? Se parece cada vez más a William Levy. O sea, ha habido una transformación brutal de su aspecto físico. Por un lado, bueno, evidentemente pues, se ha pagado alguna cirugía, ¿no?, con recursos de algún lado. Pero no solo eso. Si uno lo ve, ahora anda enjollado, ¿no?, anda vestido de primerísima. Digamos, aquel persona que en realidad pasaba como, a primera vista, como cualquiera de nosotros, ahora se ha convertido en una especie de playboy, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues efectivamente es un tipo que demuestra esta situación de cómo el dinero, la ambición por el poder, y algo muy importante, el uso de recursos públicos y espacios públicos lo transforma en la cosa que es hoy. Ahí tenemos un ejemplo clarito, ¿no? Yo me atrevo a decir claramente que la ética no ha sido un eje en el accionar político de alguien como Enrique Agüero. Ahí lo podemos ver, ¿no? Y si no, pero, si no tienen claro cuál ha sido esta transformación, pueden ir a internet, ¿no?, y van a ver las fotos, cómo ha cambiado esto. A nosotros no nos mueve ni el dinero ni el poder. Nos debe mover el afán de transformación social, el afán de cambio de régimen, de que las cosas sean diferentes en este país. Y en este sentido, y en esto es muy claro López Obrador, pero además también es muy claro y es importante recordar muchos de los discursos que plantea. El poder en este sentido solamente es una virtud cuando se pone al servicio de los demás. El poder solo tiene sentido como una facultad virtuosa si ese poder sirve para ayudar a los demás, no para beneficiarse personalmente, sino para utilizarlo para ayudar a los demás. Y sobre esto hay muchas expresiones. Aquí hablamos de poder político, de poder público, pero también hay que entender que el hecho de ayudar a los demás es algo que nos hace sentir bien. La posibilidad de hacer algo por alguien más sin necesidad de obtener nada, esto es algo que mueve la sociedad, que mueve las conciencias, es un tipo de conducta ética. Y este es un principio que nosotros debemos tener muy claros en nuestro actuar, porque incluso se encuentra presente en los estatutos de la propia organización. Y esto está formulado de una manera muy clara y muy importante. Para nosotros debemos tener claro, nosotros y nosotras, que el poder no es un fin, sino que el poder es un medio para generar transformaciones. ¿Estamos metidos en un partido político? Sí. ¿Estamos metidos en la contienda electoral? Sí. ¿Estamos metidos en la política? Sí. No lo hacemos por intereses egoístas.
lo hacemos por intereses éticos, sociales, para promover la transformación, para hacer un cambio de régimen. Por eso es que nosotros buscamos el poder, no para que mañana yo me convierta en William Levy como algunos, ¿no? Sino justamente para utilizar ese poder para hacer cosas por los demás, no para tomarme fotos en mi jet cuando regreso de Miami, ¿no? Postearlas en redes sociales, sino para que esas posibilidades, esos recursos sean para beneficio de todos. Gracias. Es un mosquito panista que anda. Entonces, 3 hechos son sustanciales y constituyen la dimensión ética de la política, que llevados a la práctica, más allá del discurso, nos puede hacer diferentes de los demás partidos políticos. En primer lugar, rechazar la búsqueda del poder por el poder mismo. No es volvernos, ay, qué chingones, ya, mire cuánto poder tiene, qué famoso es, cuánto dinero tiene, cuánta influencia. No es eso. Lo que queremos es poder público, pero para beneficio de los demás, no para beneficiarnos nosotros mismos de ese poder. Y este es un aspecto en el que, sinceramente, debemos ser vigilantes. Vigilantes con los poderes instituidos, pero también con los poderes que vayamos a instituir. Un militante de Morena que tenga poder debe comportarse de manera que ese poder lo utilice para beneficiar a las mayorías, ¿no? Y nosotros debemos ser los primeros en señalar cuando eso no sea así, ¿sí? Debemos mantenernos como entes críticos, porque también todo el mundo lo sabe, sobre todo quien ha estado cerca de eso, el poder es cabrón, ¿no? El poder tienta. Pero el poder que está por encima de esa tentación del poder debe ser el de las mayorías conscientes, el de la gente que protesta, de la gente que señala, que participa, que entiende que el poder debe servir para transformar y no para beneficiar a unos cuantos. En Morena no debe haber lugar para aquellas personas que solamente estén buscando posiciones de poder y candidaturas para beneficiarse personalmente. Sí queremos posiciones de poder y sí queremos candidaturas, pero no para tener 300 Enriques Agüeras, sino justamente esas posiciones de poder para transformar el régimen. Para eso sí necesitamos el poder. Por otro lado, y como ya lo decíamos hace un momento, rechazamos la política transpartidaria, estos enlaces en lo oscurito, ¿no? Estos enroques de los que nadie se entera, justamente que muestran o son una especie de oportunismo y que se presta para cualquier clase de acuerdos vergonzosos, vergonzantes, y que pudiera prestarse para pactar con los poderes establecidos y sobre todo con la derecha neoliberal. Morena no debe permitir esto, no debemos permitir esto, que termine pactando en lo oscurito con el PRI o con el PAN. Debemos mantenernos congruentes, debemos mantenernos éticos. De otra manera la transformación de régimen, el cambio de régimen no va a ser posible. Para entender a qué nos podría llevar estas ventanas o estas posibilidades de empezar a trazar en lo oscurito, hay que ver, por ejemplo, lo que sucedió con el Pacto por México, ¿no? En el que incluso el propio PRD, ¿no?, que tuvo un papel incluso fundamental en la política de este país, terminó, digamos, transando, ¿no?, terminó participando del Pacto por México y haciéndoles la plana a PRI y a PAN. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia de eso es que hoy el PRD se está desarmando a nivel nacional, que hay una desbandada tremenda de muchos grupos sociales, justamente porque están entendiendo que el PRD ya no es una opción para luchar por una transformación verdadera, ¿no? Hoy en día hay, dicen muchas voces, una especie de pánico dentro del PRD, y lo que están buscando más bien es, digamos, empezar a amarrarse a lo que puedan, aún sea transando, o sobre todo transando con los poderes establecidos, para no desaparecer como partido político. Si Morena quiere mantenerse como una verdadera alternativa, por eso debe evitar transar con los poderes instituidos. Y por ejemplo, en el caso de Puebla, de manera muy clara, esto se ve en el caso de Puebla, hoy tenemos que, por ejemplo, una fuerza política como el PRD, ¿no?, lo que está haciendo para más o menos sobrevivir es un poco como venderse al gobernador del estado. Hoy en día el PRD es un cuarto más de vecindad del poder instaurado, ¿no? Es un cómplice, es una parte más, ¿no? Incluso es posible que un muy cercano al propio Moreno Valle
va a utilizar al PRD para candidatarse. Se está buscando esa posibilidad, es decir, el PRD ya transó en lo oscurito, ¿no? Ya rompió esta comisión ética, ya rompió principios y ahora abiertamente está jugándoles el juego a los poderes estos instaurados, dominantes, ¿no? Que queremos transformar. Entonces, por esta es una de las razones por la que nosotros no debemos permitir. Y esto es, miren, doblemente vergonzante. ¿Por qué? Porque hacen este tipo de cosas en la política real, ¿no? Declaraciones, se acomodan, pero públicamente siguen manteniendo un discurso de izquierda, ¿no? Entonces, pero falta ver que ese discurso de izquierda pues es claramente falso, porque en la práctica lo que están haciendo es venderse al poder. Por eso es que nosotros rechazamos las alianzas electorales con la derecha neoliberal. No hay posibilidad de que Morena, si quiere transformar las cosas, genere un pacto con esta derecha neoliberal. Nosotros aspiramos a buscar una transformación en ese sentido y por eso no es posible que pactemos con la derecha. Al contrario, debemos entender que son los opositores directos y a quienes tenemos que deponer justamente del poder. Por ejemplo, justamente lo que les decía, ¿no? En el caso de Puebla, incluso hay candidaturas cercanas al gobernador Moreno Valle que a través del PRD se están colocando. Nosotros debemos ser críticos, primero conscientes, y después críticos de esta situación, y no permitir que en algún momento, por la razón que fuera, se intentara utilizar a Morena para generar cosas ilícitas. En Morena no puede ser tolerables este tipo de situaciones, justamente para no meternos con lo que comenzábamos en la plática, el que la gente no confía en los partidos políticos. Si Morena busca ser una opción, por eso es que debe alejarse de este tipo de prácticas para mantenerse como una posibilidad viable para transformar el país. No se trata de que le apostemos al PRI para derrotar al PAN. No se trata de que le apostemos a derrotar al PRI. Hoy en día esta es una de las prácticas políticas comunes, por ejemplo, a nivel de los estados. Los partidos políticos calculan, ¿no? Dicen, bueno, lo que pasa es que en tal estado el PRI, que les parece Sonora, pues es un poder histórico, es durísimo. Entonces el PAN ya está viendo cómo aliarse con el PRD, le está intentando comprar alguna candidatura al Partido Verde. Y entonces lo que hacen es que se alían en lo oscurito, lejos de la ética, lejos de los principios. Se alían, ¿para qué? Para presentar una candidatura que pueda ganarle al PRI, ¿no? O pasa en otros estados, Guanajuato, ¿no? Históricamente bastión panista, en el que el PRI se alía con otros para hacerle la campaña al PAN, ¿no? Para apoyar una candidatura del PAN. Finalmente, ¿para qué sirven todas estas cosas? Estos amarres en lo oscuro. Sirven para repartirse el poder. Entre el PRI y PAN, digamos, lo único que hacen es, están de acuerdo en muchos sentidos en los proyectos, pero lo que hacen es repartirse el botín. Nosotros no debemos participar de ese tipo de prácticas, porque no aspiramos a que el poder sea para beneficio personal, sino para transformar. Entonces nosotros debemos alejarnos claramente de este tipo de prácticas. Ahora, si nosotros somos congruentes con estos principios básicos, la ética, el no transar, el no participar de las alianzas tramposas, el tener claro que buscamos un cambio de régimen, nosotros nos estamos haciendo de armas ideológicas, de armas de principios para poder impulsar la transformación. Y no hay que ir muy lejos. Este tipo de principios se encuentran este tipo de elementos se encuentran en la declaración de principios, en los estatutos, en el propio proyecto alternativo de nación, y digamos estas son las fuentes en las que este tipo de principios y de elementos que aquí les he presentado se incluyen. Ahora, también hay que entender, considerando el hecho de que son fundamentales los principios, el hecho de que en el propio Morena conviven una cantidad de gente pues muy diversa, ¿no? Hay gente de diferentes ideologías, trayectorias y procedencias políticas. No quiere decir que Morena sea un espacio, digamos, nada más cerrado para los puros. No se trata de eso. Se trata de que Morena debe ser una organización que aspire a incluir más gente, siempre y cuando esa gente participe de los principios fundamentales de Morena, ¿no? Puede haber, decía, ¿no? El cielo es de los arrepentidos. ¿Cómo es eso? El reino de los cielos es de los arrepentidos. Una cosa así. Es decir, puede haber que tengamos gente arrepentida, ¿no? Que busque generar cosas distintas. Morena es un espacio abierto, siempre y cuando esa gente que llega sea congruente con los principios de la organización. La ética, el poder al servicio de los demás, el no transar, alejarse del neoliberalismo.
tenemos a esos que se acercan, demandarles el hecho de que sean congruentes con los principios. Hay que tener cuidado con esto. Morena, para también poder impulsar una gran transformación en el país, necesita una gran cantidad de gente y necesita una gran cantidad de voluntades, de manera que no es posible impulsar esa gran transformación si nosotros pensamos que en Morena solo puede haber una camarilla de puros e iluminados. Morena es un partido plural, con mucha gente, a la que se debe sumar más, pero no es nada más sumarse por sumarse. Hay que sumarse, pero siendo congruentes con los principios que animan a la organización. Y en este sentido también todos nosotros debemos ser vigilantes. Ya ha habido casos, ¿no?, en las que de repente en declaraciones públicas hay gente de otros partidos que dice, ay, pues si me abre la puerta en Morena, pues voy para allá, ¿no? Entonces, en esto ha sido fundamental la posición del partido, es decir, nosotros no vamos a aceptar, por ejemplo, políticos que nos vengan migrando ahorita del PRI, porque se les cerró la candidatura, ¿no? Este es un valor fundamental que no se debe perder en la organización. Pudieran llegar gente interesada en sumarse a la causa, siempre y cuando asuman los principios de la propia organización. Y esto es, fíjense que también importante, porque no solo en México, sino en muchos lados, la izquierda en muchos momentos ha tenido una tradición sectarista, ¿no? A veces incluso los pleitos al interior de la propia izquierda son más agudos que con los opositores partidistas, ¿no?, que con la derecha. Entonces no se trata de hacer organizaciones de puros, ¿no?, de a ver quién es el que sigue más el catecismo de Morena, no se trata de eso. Se trata de tener muy claro cuáles son los principios, de participar, de colaborar, sin convertirnos en una especie de secta, ¿no?, de un lugar en donde no puede entrar nadie más. Se participa y se entra de manera legítima siguiendo los principios, pero esto no significa que las puertas estén cerradas para todos. Recapitulando un poco, Morena lucha por el poder, pero no para utilizar ese poder para beneficio personal o de grupo. Lucha por el poder para convertirlo en una herramienta para la transformación. Sí queremos gobernadores, sí queremos representantes, sí queremos un presidente de Morena, pero no para que se endiose, no para que utilice el poder para él mismo, sino utilizarlo para transformar. El poder no es un fin, el poder es un medio. Y siempre considerando, y en esto ha sido muy claro López Obrador a lo largo de todo este tiempo, y también ha sido, digamos, congruente todos nosotros que hemos participado en Morena, buscamos un cambio, buscamos deponer al poder existente y formar un nuevo poder, pero siempre a través de las vías pacíficas. Morena no es una organización que tenga un talante violento, que busque generar confrontación, porque justamente es uno de los principios que nos anima. Una lucha democrática, verdaderamente democrática, y una lucha pacífica. Este es también un principio elemental que no debemos olvidar, y que no debemos olvidar porque acuérdense también que no casualmente, y la doctora Liz hacía mención de eso, por ejemplo en 2006 el discurso es López Obrador es un violento, ¿no? López Obrador es, los López Obradoristas, bajita la mano, rompen vidrios, marchan y hacen cosas, ¿no? Entonces esto es algo de lo que claramente nos tenemos que distanciar. Morena es una organización de ciudadanos honestos, con principios éticos, que buscan sí la transformación enfática del régimen, pero siempre a través de la vía pacífica, de la vía electoral finalmente. Justo en este contexto, la vía electoral es fundamental, es la vía que se ha elegido, pero también esto abre la necesidad de que siempre de acuerdo a los principios de la organización, a la ética, se puedan, haya la posibilidad para formar alianzas. Alianzas porque el proyecto es incluyente, pero siempre de acuerdo a los principios de transformación, siempre pensando en la ética y en el poder al servicio de los demás. En este contexto sí es posible pensar en alianzas, y se presenta de muchas maneras. En México hay muchísimas organizaciones sociales, hay grupos organizados, muchos, ¿no? Grupos de interés, hay muchos. ¿Es posible Morena como organización, como partido, generar tratos o pactos con ellos? Sí, definitivamente sí, siempre y cuando sea respetando los principios de la organización, ¿no? No es nomás de que, a ver, ya todos los que están rodeados de Morena nomás pueden eso, pues no. Para transformar hay que, digamos,
convocar muchas voluntades, y por eso es necesario que aprendamos a hacer alianzas, pero siempre respetando los partidos. Incluso habría la posibilidad de que quepa gente que en algún momento ha sido crítica de nosotros mismos como organización. Si ellos quieren participar y aceptan los partidos de la organización, los principios de la organización, pues no habría ningún problema. Finalmente, lo que se estaría buscando es una misma transformación. Un ejemplo de esta situación es, por ejemplo, el sector empresarial de Monterrey. Hasta la fecha, hasta el día de hoy sigue siendo un factor importante, ¿no? Sector de altos vuelos económicos del norte del país, que definitivamente ha sufrido con el proyecto neoliberal que hoy tiene el PRIAN, ¿no? El PRIAN en muchos campos tiene preferencia por empresas transnacionales, abre muchos espacios para empresarios extranjeros por capitales transnacionales. Uno de los sectores que han sufrido pues es justamente la industria que está en el norte del país. Estos desde 2006 y en la actualidad pues se han acercado a López Obrador, justamente pidiendo que este orden se deponga. Ellos han fungido incluso como aportadores de recursos, como aportadores de estructura, y hoy en día hay muchos de ellos que están interesados todavía en el proyecto de López Obrador, siempre y cuando aceptando que sea bajo los principios de como López Obrador, Morena y López Obrador han planteado el proyecto de gobierno. Las alianzas son fundamentales, sobre todo cuando se ven a largo plazo. No se trata, en este sentido, de generar alianzas nada más en la coyuntura, ¿no? Para salir del momento y ya. Se trata de generar una alianza, pero que sea para una transformación de largo plazo. Y bueno, recapitulando un poco. En Morena el eje fundamental para generar acción política es la ética. La ética llevada al poder. Esto significa una cosa, que el poder debe ser utilizado para beneficio de los demás y no para beneficio personal. Si Morena tiene claro este principio fundacional de su organización, lo que tenemos son abiertas posibilidades de generar la transformación que nosotros queremos. La transformación del país y el cambio de régimen. Dejar atrás el neoliberalismo, quitar las posiciones claves del poder a la derecha que hoy en día gobierna, ¿no? Para poder impulsar esa transformación. Y el elemento clave también de no generar o no transar con aquellos poderes que más bien han construido en muchos sentidos la tragedia que hoy enfrentamos. Hasta aquí los elementos generales de la exposición. Dejaríamos el espacio por algunos minutos para hacer una ronda de preguntas. La doctora Lisa, alguna intervención, para mí también. Y bueno, muchas gracias.